El último material que vamos a dar en la materia, el material de trabajo 8. Vamos a aprender una técnica de herramienta inferencial para tener información de algunos parámetros. En el chat me preguntaban bueno, Santiago acá se contestó solo, está bien, le iba a decir eso. No sé por qué pusiste 3 seguidos la semana que viene. El feriado puente, según lo que tengo anotado, es para el día 17 y 18, 17. El feriado puente va a ser, el feriado va a ser el 17 del 20 de junio. Está bien, está bien. Me contestaste de los parciales. Por eso, el trabajo práctico 2 va a ser el día 19 de junio. ¿Sí? Lo vamos a hacer ese día. Esta semana se lo vamos a estar subiendo. Y le vamos a estar subiendo los datos y después, el lunes que viene, le voy a explicar bien en qué consiste y cómo nos vamos a manejar ese día 19. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Por lo pronto, hasta ahora nos quedan 2 semanas, esta y la que viene, y después haríamos el trabajo práctico 2. El miércoles, COAD convoca un paro docente, entonces nosotros lo que vamos a hacer es dar consulta durante el horario de clase, y la profesora me estaba diciendo que me parece que va a poner a las 11:30, para que ustedes puedan consultar sobre esos ejercicios que tienen que entregar en grupo. Los grupos se mantienen igual que en el TP1. ¿Sí? Entonces, suben un alumno del grupo la resolución en un archivo PDF. Lo pueden hacer a mano y escanearlo, armando un archivo, o pasarlo en computadora y también lo suben en PDF. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer? No. Bien. Con respecto al parcial 2, a las correcciones, ¿a alguno le quedó alguna duda? Si alguno necesita hablar conmigo, me puedo quedar después de clase. Avísenme y nos quedamos. Bueno, los TP1 lo estamos viendo, lo estamos mirando, le estamos dando una revisión, más allá de la autocorrección que hicieron ustedes. Nosotros después lo corregimos y les decimos si hay alguno, en el caso que alguno no esté aprobado. Bueno. Si no hay ninguna pregunta, vamos a comenzar con el material de trabajo 8. Profe. Sí. Yo le había preguntado a la otra profe, pero Sí. no sé si al final no me contestó, no me acuerdo. ¿Qué beneficio tenía al final sacarte más de 8 en los parciales? No, sacarte más de 8, en sacar temas del final, no tiene ninguno. Ahora, sí lo tenemos en cuenta, yo lo tengo en cuenta cuando pongo la nota final de la materia. Bueno, no es lo mismo un alumno que siempre se sacó 10, o 9. No, te decía más de 8 porque en el campus, o sea, está como A más, y el A más es 8, 9 y 10, por lo que leí. Por ¿A eso dónde? en donde está explicado las cosas de la materia. ¿En la presentación? ¿En la información? Sí. Sí, me quedó del otro curso a lo mejor. Eso me pasa por copiar y pegar. Cuando les cambié el archivo me pudo haber quedado del otro curso.
Espérenme que lo chequeamos para cambiarlo. Está bien, acá la fecha la cambié, ya hace buen rato. Ah, está bien. Está bien, pero al final nosotros le pusimos notas, no le pusimos a más, a y asterisco o i. O sea, no nos manejamos con esta calificación, sino con la calificación numérica. Claro, por eso, pero como ahí equivalía a 8, 9 y 10, capaz que era lo mismo. No, tener 8, tener 9, tener 10 no es lo mismo. Pero no dice nada después en el final. Lo que nosotros le dijimos, si ustedes iban aprobando los distintos parciales y los trabajos prácticos, después esos temas se descontaban al final. Sí, yo cuando cierro la nota final de la materia tengo en cuenta si fue un buen alumno, bueno, lo tengo en cuenta también en el final. Eso de alguna manera lo pondero. No es un promedio, pero lo pondero en el final, en la nota final de la materia. Ah, listo, profe. No, yo porque más abajo también en una diapositiva dice que solo se va a tomar un oral del trabajo práctico 2. Por eso, era esa mi duda. Bueno, sí, porque en realidad nosotros después, esto se los comento más cuando cercanos a finalizar el cuatrimestre. Los alumnos que hayan tenido un muy buen rendimiento, yo después en el examen final muchas veces no le tomo el escrito y les tomo alguna pregunta del oral referida al TP2. Hago eso para alivianarles, pero después se lo digo qué casos particulares vamos a hacer eso. Cuando tenga las notas, todas las notas completas de cada uno, ¿no? Pero sí, si el que tiene en las 4 evaluaciones muy buenas notas, la mayoría de veces no le hago hacer el examen escrito. Pasan directamente a un oral, pero también depende cuántos sean en esa mesa. Si son todos los AMA que se presenten y tengo 20, a lo mejor es más fácil hasta para ustedes escribir algunas preguntas y no que le tome oral. Lo vemos dentro de unas clases a eso, ¿sí? Franco, vamos a preguntar si el coloquio solo es material de trabajo 8. Los que tengan aprobado todo, el examen final es parecido al TP2, es resolver un caso. Entonces tienen que saber el material 1, 2 y 8. Igual saber el material de trabajo 8 es saber todos los materiales. El material 1 porque yo le doy un caso y tienen que plantear el problema y tienen que escribir sobre la planificación. El material 2 porque tienen que hacer un análisis descriptivo de esos datos primero. Ahora van a ver que para hacer análisis inferencial primero tengo que hacer un análisis descriptivo. Y el material de trabajo 8 porque bueno, es lo nuevo, lo último que cierra ese ciclo PPDAC. O sea, no se adelanten hasta no saber qué vamos a dar acá en el material de trabajo 8 y cómo nos vamos a manejar. Después yo les comento bien cómo va a ser el final en cada caso. Después hablamos un poco más de ese final. Pero bueno, sí, se mantiene lo que está dicho ahí, sí, se mantiene. Salvo que en una mesa ya les digo, vengan, no sé, los 30 más y no esté la posibilidad de tomarle oral a todos, pero por ustedes, para que no tengan que esperar. Salvo alguna situación o circunstancia de esa índole. Pero si no, o salvo que a mí me pase algo que soy yo la que tomo y cierro las notas de la materia. Pero bueno, si todo va bien, se cumplirán esas condiciones que dijimos. ¿Sí?
Listo, gracias. Igual lo volvemos a hablar en un par de clases. Ahí para que aprobó los 2 TP, prepárate, el TP2 todavía no pasó. Esperen, vamos paso a paso. Yo sé que ustedes se ponen ansiosos porque sacar una materia, pero paso a paso. Material de trabajo 8. Estamos acá. En este material, nosotros estábamos en el ciclo PPDAC, ¿sí? ¿Qué nos ayuda el ciclo PPDAC? Nos ordena a realizar, cuando tenemos que realizar un estudio estadístico. Entonces, nos pone etapas para que no nos saltemos ninguna, en donde nos menciona que la primera es que tenemos que plantear el problema. Ya vimos en qué consistía plantear el problema. Después planificamos ese estudio estadístico. Bueno, vamos a decir qué tipo de muestras sacamos, de qué tamaño, qué tipo de estudio vamos a hacer, si experimental, observacional, si va a depender del tiempo o no, si vamos a trabajar con una muestra o con una población. Después teníamos que recolectar los datos, ¿sí? La cuarta etapa es la que va a analizar esos datos. Nosotros teníamos una planilla de registro y después una planilla de volcado. Una vez que tenemos los datos, en general vamos a trabajar con un software estadístico, no a mano. Lo primero que se hacía, ¿qué era? Cuando uno empezaba a analizar esos datos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Se encuentra con los datos, ya está, ya planteé el problema, lo planifiqué, recolecté los datos. Bueno, ahora me arremango. ¿Qué hago con esos datos? ¿Los analizás? Los analizo. ¿Qué análisis hago primero? ¿Qué análisis hago primero? El descriptivo y luego el de inferencia sería. Pero antes del descriptivo, ¿qué tengo que hacer? El tratamiento primario. El tratamiento primario de esos datos. Me tengo que asegurar que esos datos sean de calidad, porque no puedo implementar ninguna herramienta estadística, ninguna herramienta de análisis estadístico, si primero no sé si mis datos son de calidad. Entonces tengo que ver si hay inconsistencia, si hay algún dato faltante, ¿sí? Si hay duplicaciones. Entonces primero tengo que mirar los datos. Tengo que mirarlos. Yo cuando recibo una base de datos, nunca es por supuesto de una variable. Siempre hay muchas variables y me quedo mirándolo. A veces estoy horas mirándolos. Me quedo así, como estoy acá ahora, en mi silla, así, me quedo así y los miro, solamente los miro. Miro más o menos qué variabilidad tienen, sin sacar ninguna medida de variabilidad. Las inconsistencias, trato de entender las variables, si lo que se quería medir es lo que después se midió, y estoy horas. Y de ahí surgen un montón de cosas. Y bueno, ya después con la experiencia uno ya se empieza a dar cuenta solo de mirar los datos cuando hay cosas raras. Ya no tenés ninguna herramienta. Solo de mirarlos ya uno se empieza a dar cuenta si hay alguna cosa rara, si hay inconsistencia, si se implementó mal el instrumento de medición. Porque a lo mejor, por ejemplo, si ustedes ven que no sé, tienen que medir las barras, la longitud de las barras y la unidad de medida es metros, y ustedes ven que aparecen valores
250 metros, 251 metros, 252 metros. Valores enteros quiere decir que ahí ya uno puede empezar a sospechar que hay un sesgo de quien tomó la medición, porque puso valores enteros. Y a lo mejor en metros eso es muy grosero. Entonces, ¿para qué voy a hacer un análisis si yo te tengo que volver atrás? A decir al operario, no, bueno, tomalo con 2 decimales. Eso fue una falla en la planificación, que cuando yo tuve que entrenar al personal en la recolección de datos, bueno, no le dije correctamente o no me entendió que tenía que tomar esa variable a lo mejor con 2 decimales. Entonces, antes de aplicar alguna herramienta de análisis, tengo que mirar los datos y aplicarle ese tratamiento primario para ver y asegurarme que tenga datos de calidad. Una vez que tengo datos de calidad, que me asegure eso, ahí empezamos a tirarle toda la batería de herramientas. ¿Sí? Siempre, tanto trabaje con una muestra o una población, el segundo paso es hacer un análisis descriptivo. En general se hace un análisis descriptivo primero univariado y después si tengo más variables, bueno, empiezo las combinaciones que me interesan de las variables que pienso que están relacionadas. Entonces, voy a hacer un análisis descriptivo de esa variable, porque acá estamos suponiendo que tenemos una sola variable. Lo primero que tengo que identificar qué tipo de variable tengo, porque dijimos que el análisis descriptivo depende del tipo de variable. Si tengo una variable cualitativa, haré un gráfico de barras, haré una tabla de distribución de frecuencias. Si tengo una variable cuantitativa, continua, haré un histograma. Bueno, y así iré viendo qué corresponde. ¿Para qué yo hago primero un análisis descriptivo? Segundo, un análisis descriptivo. Porque empiezo a ver a tener una idea. Si estoy trabajando con una muestra, el análisis descriptivo me da una idea de cómo se comporta esa variable. ¿Sí? Y puedo calcular, en el caso de que sea una variable continua, cuantitativa, medidas. Entonces empiezo a ver, bueno, cuál es su media, alguna medida de variabilidad, que puede ser el desvío estándar. La gráfica veo a ver qué comportamiento tiene, si es una variable que tiene un comportamiento simétrico o muy asimétrico. ¿Sí? Si tiene forma de campana, tiene forma uniforme. Bueno, empiezo a ver todas esas cosas. Me da una idea, un panorama de cómo se comporta esa variable en la población. Pero yo estoy trabajando con una muestra. Siempre acá lo principal es recordar que el objetivo siempre lo defino o me interesa para la población. Entonces, las pueda extender a la población, a toda esa población. Entonces, por eso viene esta tercera parte del análisis, que es el análisis inferencial. Acá lo que vamos a aprender es a estimar los parámetros que van a ser desconocidos, mu, sigma y pi, media poblacional, desvío poblacional y proporción poblacional por intervalo de confianza.
La herramienta de análisis se llama intervalo de confianza. Es una técnica básica, muy usada todavía y muy potente. Por eso se sigue usando, ¿no? Los intervalos de confianza. Después, a partir de acá, esta es la única técnica que nosotros damos de inferencia estadística. Hay muchísimas técnicas más, inclusive técnicas que contemplan cuando tenemos muchas variables aleatorias y encima que estén relacionadas entre sí. Nosotros en este curso solo nos quedamos con esta herramienta que es básica. ¿Qué quiere decir estimación de los parámetros? Estimación es tener información a partir de una muestra de esos parámetros. Esto que dice acá, con ustedes no lo hacemos. Ahora lo saco y lo vuelvo a subir. Todas las técnicas estadísticas de análisis, todas tienen supuestos, todas se supone algo para poder implementarla. Entonces lo que hay que hacer, tiene que haber una etapa de evaluación de esos supuestos, ¿sí? Porque si no, esa técnica estadística, los resultados que me dé ya pierden validez. Entonces hay que evaluar los supuestos. Siempre tengo una herramienta estadística que tiene supuestos y siempre tengo que hacer una etapa de evaluación de supuestos. Eso es para todas las técnicas estadísticas. Como lo que vamos a empezar hoy y lo que vamos a trabajar esta semana es la estimación de mu. O sea, nos vamos a centrar en ese parámetro, en el promedio poblacional, y vamos a estimarlo cuando sigma es conocido y cuando sigma es desconocido. ¿Sí? Me gustaría que lean, antes de que lo veamos entre todos, así lo podemos charlar, son las 5 primeras páginas de este material de trabajo 8. Sería hasta la página, acá, hasta la página 345. ¿Sí? Lean tranquilos eso, porque vamos a ver todos los conceptos, en este caso, en la estimación de mu cuando sigma es conocido. Los otros casos los vamos a ver, pero no tan en detalle, porque después para todos los casos es lo mismo que vamos a aprender acá. ¿Sí? Entonces, lean esas 5 páginas hasta la 345. Yo les doy 15 minutos más o menos. A las 55 nos volvemos a encontrar. ¿Les parece? Listo, profe. Bueno. Perdón, profe, ¿hasta qué página dijiste? 345 inclusive. De análisis inferencial que vemos es el intervalo de confianza. Vamos a ver muchos conceptos, varios conceptos que son importantes pensarlos y entenderlos, porque después también se aplican a otras herramientas clásicas de análisis inferencial. ¿Sí? Hay veces que vamos a tener intervalos de confianza. Intervalos es porque justamente el resultado de aplicar esa técnica es un intervalo de valores, ¿no? De números. Después vamos a ver por qué se llama de confianza. Nosotros cuando apliquemos esta herramienta, vamos a obtener un intervalo de valores
en donde esos valores son los que pueden tomar los parámetros que son desconocidos. Esos intervalos de confianza van a ser exactos si el estadístico pivote es exacto y van a ser aproximados si el estadístico pivote tiene una distribución aproximada. Los estadísticos pivote y su distribución es lo que nosotros nos traemos del material de trabajo 7 a este material para poder hacer inferencia estadística. Nosotros habíamos visto en el material de trabajo 7, cuando terminamos, estos estadísticos pivotes, cada uno servía para estimar algún parámetro, ¿sí? Por ejemplo, este sirve para, habíamos dicho que servía para estimar la media poblacional cuando el desvío era conocido. Este era para estimar la media poblacional cuando el desvío es desconocido. Este es para estimar la proporción poblacional y este para estimar la variancia poblacional. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros ahora nos vamos a llevar al material de trabajo 8. Si estas distribuciones, si estos estadísticos tienen estas distribuciones, tenemos intervalos de confianza exactos, y si estos estadísticos, la distribución es aproximada porque, por ejemplo, se puede aplicar el teorema central del límite, entonces no es la distribución normal, sino que es aproximadamente normal, entonces los intervalos de confianza van a ser aproximados. Eso como una observación. Entonces, vamos a empezar con este caso de la estimación de mu, o sea, el parámetro desconocido es mu, pero sigma, o sea, el desvío poblacional lo conozco, ¿sí? El estimador de ese parámetro desconocido va a ser la media muestral. Esto lo habíamos comentado en el material de trabajo 7. ¿Por qué elegimos la media muestral? Porque tiene de todos los estadísticos posibles para estimar mu, la media muestral es la que cumple la mayor cantidad de propiedades con respecto a mu. Es la mejor entre todos los estadísticos posibles, ¿sí? Por eso estimamos a mu con la media muestral. Una estimación puntual de mu va a ser el valor de la media muestral para una muestra dada. Lo indicamos con ni minúscula chiquita, porque es un valor de este estimador, que ahora recuerden que pasa a ser una variable aleatoria. Si mi estadístico pivote es este, porque ahora estoy en el caso de mu cuando sigma es conocido, se distribuye normal 0, 1, si pasa esto, ¿sí? Y además, supongamos que deseamos que el error de estimación epsilon sea un valor chico, el error de estimación, ¿qué va a ser? El error con el que estimamos a mu va a ser la distancia o la diferencia entre el estimador y el parámetro. Yo quiero que mi error, la diferencia entre mi estimador y mi parámetro sea muy chiquita, ¿sí? Sea lo más chica posible. Y eso lo quiero con una probabilidad, voy a quererlo con una probabilidad alta. Voy a querer que suceda con una probabilidad alta. 0,90, 0,95, 0,99. Acá puse 0,95. ¿Sí?
Les dije que si pasa esto, si esta Z, o sea, ¿esta Z qué es? Es la estandarización del estimador. ¿Ven que le resto su media y le divido su desvío? Entonces, si pasa esto, ¿cómo sé si pasa esto? Esto va a pasar si la media muestral se distribuye normal mu sigma sobre raíz de n. Ahora, para que esto se cumpla, esto lo puedo demostrar por propiedad reproductiva o teorema central del límite. Pero para saber cuál de las dos aplico, ¿qué tengo que saber? Si la variable se distribuye normal. Si se distribuye normal, le aplico propiedad reproductiva. Si no se distribuye normal o desconozco su distribución, voy a ver si puedo aplicar teorema central del límite. ¿Y por qué pruebo si la muestra es aleatoria simple? Porque para las dos necesito independencia. Que las variables sean independientes, ¿se acuerdan? Entonces, los supuestos que yo tengo que hacer se traducen, o sea, que esto se cumpla, se traducen en probar si la variable se distribuye normal y si la muestra es aleatoria simple. Hasta acá vamos. Entonces, los supuestos de lo que yo le hablé para que esta técnica sea válida terminan siendo que vamos a ver si la variable se distribuye normal y si la muestra es aleatoria simple. Acuérdense que si tenemos que ir por el camino del teorema central del límite, tenemos que tener en cuenta que el tamaño de muestra sea mayor o igual a 30. Fíjense que para saber si la variable se distribuye normal, ya lo podemos ver en la gráfica. Podemos empezar a tener alguna sospecha en el gráfico, por ejemplo en el histograma o en el gráfico de bastones. Si una variable discreta no se va a distribuir normal, o sea, ni lo tenemos que probar, ya sabemos que no. Ahora, no se va a distribuir normal, pero podemos aplicar todavía el teorema central del límite para que su media sí se distribuya normal y su estandarización se distribuya como una normal estándar. Si en el histograma vemos una distribución muy asimétrica, y bueno, ya vamos a sospechar que el comportamiento poblacional de esa variable es asimétrico. ¿Sí? Entonces ya en el análisis descriptivo ya tenemos una sospecha sobre esto. Si la variable es continua, si es discreta ya sabemos que no se va a distribuir normal, porque la normal es para variables continuas. Entonces yo lo que voy a querer es que la distancia de mi estimador y mi parámetro sea lo más chica posible. En valor absoluto, ¿no? Fíjense, si abro el valor absoluto me queda esto segundo que está acá. Ahora, si el error de estimación en el apunte dice, como sale que es 1,96 por sigma sobre raíz de n, si tomo que el error de estimación es eso, reemplazo acá en los errores de estimación y me queda la tercera expresión. Fíjense, la media muestral la paso a los límites y la media poblacional la paso acá adentro. Entonces me queda que el parámetro va a estar entre este límite inferior y este límite superior, con una probabilidad de 0,95. Esto se traduce en un intervalo aleatorio, y A es intervalo aleatorio, no inteligencia artificial, en estadística es intervalo aleatorio. De esta expresión resulta que el intervalo aleatorio del 95% de mu tiene estos límites. Pero esto es antes de sacar la muestra. Por eso acá pongo I mayúscula.
Una vez que saco la muestra, ese intervalo aleatorio pasa a ser el intervalo de confianza. Y esta media, este estimador, pasa a ser un valor de ese estimador. ¿Sí? Esto es como si fuera la variable aleatoria y un valor de la variable aleatoria. El intervalo de confianza es un valor para una muestra dada del intervalo aleatorio. Entonces, la estimación por intervalo de confianza de mu va a ser esta. Entonces, de esta manera de pensar que yo quiero que haya poca diferencia entre mi estimador y mi parámetro y que la estadística pivote se distribuye normal, como resultado me da esta expresión para el intervalo de confianza. El intervalo va a estar entre este valor y este valor. ¿Hasta ahí estamos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué era ese epsilon? ¿El error era? Acá le armé este material para que lo puedan tener bien en claro acá. Ok. ¿Y El la error de M minúscula qué estimación. es? El error de estimación está mal porque eso nos dimos cuenta de que lo tenemos que corregir, que le llamamos diferente a la misma cosa. Ah, listo. Es lo mismo. Es lo entonces. mismo, es lo Perfecto. mismo. En general le llama, pónganle donde está E, arriba, pónganle epsilon, porque es el error de estimación. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto y esto, haciendo estos pasos, obtengo esta expresión para el intervalo de confianza. Este intervalo de confianza va a ser válido siempre que pase esto. ¿Sí? Bien. Fíjense que este intervalo es bilateral. Tiene dos extremos, el límite superior y el límite inferior. ¿Cómo se interpreta? Entonces, todo esto que está acá es antes de sacar la muestra. Antes de sacar la muestra. Una vez que saqué la muestra, tengo un intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo se interpreta? Antes de tomar la muestra de tamaño n, ¿sí? Esto es una probabilidad. El intervalo aleatorio es una probabilidad. Y después de sacar la muestra, ese intervalo se habla de una confianza. Ya no se habla más. Esa probabilidad pasa a ser una confianza. ¿Sí? Entonces, antes de tomar la muestra de tamaño n, esto lo interpretamos como una probabilidad. La probabilidad la interpretamos como chance, como probabilidad poblacional. Entonces, podemos decir, la chance de que el intervalo que se va a calcular a partir de una muestra observada cubra al valor del parámetro es 0,95. ¿Sí? Otra interpretación. Si con cada una de las muestras posibles de tamaño n se construye ese intervalo, se calcula ese intervalo, aproximadamente el 95% de esos intervalos va a cubrir al parámetro. ¿Qué quiere decir? Que el 5% no lo estaría cubriendo. Entonces acá la otra interpretación. También puede afirmarse que la probabilidad de que un intervalo no cubra el parámetro es 0,05. Entonces, ese valor se puede interpretar como un riesgo. O sea, ¿cuál es el riesgo que yo tengo de que mi intervalo no cubra mi parámetro? 0,05. ¿Y cuál es la probabilidad que el intervalo que yo calcule cubra mi parámetro? 0,95. Por eso quiero una probabilidad alta. Por eso ahí los valores que se usan en general son 0,90, 0,95, 0,99. Lo trabajamos con 0,95, pero ahora lo vamos a generalizar a eso. Una vez que tengo el intervalo de confianza, voy a interpretarlo de la siguiente forma. Con una confianza del 95%,
el intervalo calculado cubre el verdadero valor del parámetro mu. ¿Sí? El intervalo calculado cubre el verdadero valor, el valor del parámetro mu. Fíjense las partes de este intervalo. Esto es la confianza que yo tengo de que el parámetro esté acá adentro. Este intervalo esté cubriendo el parámetro. Este es el parámetro desconocido que quiero estimar. ¿Esto qué es? La estimación puntual. Que le resto y le sumo lo mismo, el error de estimación. ¿Sí? Le estoy sumando y restando el error de estimación. ¿Este qué es? El percentil 0,975 de una distribución normal estándar. ¿Por qué busco una normal estándar? Porque estoy acá. Mi estadístico pivote se distribuye como una normal estándar. Por eso busco el valor, el percentil en una normal estándar. Y este es el desvío del estimador. De I raya, de la media muestral. Este es el límite superior del intervalo, límite inferior, y este es el límite superior. Es un intervalo simétrico, ¿sí? Respecto a la estimación puntual, al valor que me da de la media muestral para esa muestra. ¿Estamos con todas las partes del intervalo? Fíjense, acá me muestra 5 muestras. Hay 5 muestras. Para cada una se le calculó la media. No sé, yo quiero ver las barras, la longitud de las barras. Bueno, tengo acá tantas barras. ¿Cuál tamaño de muestra era? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? En este ejemplo. Porque yo me olvidé, por eso les pregunto, ¿no? Tamaño 10. 10 10. barras. Bueno, agarraron 10 barras, les midieron la longitud, sacaron el promedio. Les quedó 250,08. ¿Sí? Fíjense que en este caso que el desvío es conocido, el error de estimación no depende de la muestra, es 0,124. Para todas las muestras va a ser 0,124. Entonces le sumo y le resto este valor a 250,08 y me da el intervalo de confianza. Vamos a suponer que yo sé que la media es mu, que la media es 250. Este intervalo nunca lo sé, que la media es 250, ¿no? El valor de la media, porque si no la estaría estimando. Si la conozco, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Bueno, pero vamos a suponer que la conozco, que es 250. ¿El primer intervalo me está cubriendo ese valor? Sí. Sí, sí. O sea, fíjense, la estimación puntual no me dio 250, pero el intervalo sí me lo cubre. Entonces, bueno, la pegué. Tuve la suerte de tener un intervalo que me está cubriendo ese valor. Saco otra muestra de 10 barras. Le calculo la media muestral. Me da 249,87. Le sumo y le resto 0,124. Obtengo este intervalo que está en el segundo renglón. ¿Me cubre el valor de mu? No. No. Bueno, acá la erré. Acá la erré. No, no me lo cubrió. No la pegué. Salió afuera. ¿Viste? Cuando tiran esto, no, salió afuera. La tercera muestra. Saqué otras 10 barras. Le calculé la media muestral.
me dio 249,94. Le sumé, le resté 0,124 y me dio ese intervalo de confianza, que está acá en el tercer renglón. ¿Este intervalo me cubre el valor desconocido de mu? Sí. Este sí. Bueno, y así sucesivamente. Acá saqué 5 muestras, 2 no me cubrió y 3 sí. Si saco todas las muestras posibles de tamaño n, el 95% va a tener el valor de mu y el 5% no. ¿Sí? Entonces, bueno, uno tiene que tratar de sacar una muestra que sea aleatoria simple, que esté sacada por mecanismos aleatorios para que contenga ese valor desconocido. Pero bueno, puedo tener la mala suerte de que no esté ese valor. Por eso digo que con una confianza del 95%, el valor de mu se va a encontrar en el intervalo que yo saqué. Tengo esa confianza, ¿sí? Es una confianza, no tengo una certeza. Ese dijimos que es un intervalo bilateral. Le sumo y le resto el error de estimación. Ahora, también puedo estar interesado en calcular intervalos unilaterales, en donde si quiero el límite inferior, acá lo único que cambia es que en cambio de buscar este percentil, 1 menos alfa sobre 2, voy a buscar 1 menos alfa. ¿Sí? En cualquiera de los dos intervalos unilaterales. Acá calculo el límite inferior y acá el límite superior. ¿Por qué va de menos infinito a infinito? Porque mu es un valor que pertenece a los reales, el promedio poblacional. ¿Sí? La variancia, ¿cuál es? ¿Cuáles son los valores posibles de la variancia? Para mu son los reales. Para la variancia, ¿qué son? Los reales positivos, pues la variancia siempre tiene que ser un valor mayor a 0. Y para pi ¿entre qué valores me puede dar? Es una proporción. Entonces, Entre 0 y 1. entre 0 y 1. Si el intervalo que yo calculé me da menos 2, menos 1, ¿está bien eso? No, hice algo mal. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta también cuáles son los valores posibles de ese parámetro. Acá no pasa nada porque son los reales. Por eso el límite acá es infinito y el límite inferior es menos infinito. Anoten los casos en donde se usa el intervalo bilateral. El intervalo bilateral se usa siempre que se quiera estimar mu. Y cuando se quiere probar si mu es igual a cierto valor. Por ejemplo, mu es igual a 250, como la pregunta que nos hicimos recién. Veíamos los intervalos bilaterales y respondíamos sí o no. Si la pregunta que me quiero contestar, en cambio de estimar mu, ¿sí? Saber cuánto vale mu, si me quiero responder la pregunta, mu es menor o mayor a 250, a un valor determinado, entonces voy a hacer intervalos unilaterales. Solamente se usan los intervalos unilaterales cuando quiero saber si el parámetro que es desconocido es menor o mayor a cierto valor.
¿Estamos? Bueno. ¿Anotaron eso? A ver, Sí. les hice algunas correcciones acá, les saqué eso. Ahora se los vuelvo a subir cuando terminemos la clase. Profe, Sí. ¿los intervalos bilaterales cuándo se utilizaban? Los bilaterales cuando quiero estimar al parámetro desconocido. En este caso estamos viendo mu, pero vale para sigma y para pi también, y para cualquier otro parámetro. Nosotros en este curso solo vamos a ver la estimación de esos 3 parámetros, pero se puede estimar la mediana, el mínimo, el máximo, ¿sí? Algún percentil, también se puede hacer intervalo de confianza para algún percentil. Entonces, el intervalo bilateral es cuando se quiere estimar un parámetro o cuando se quiere responder la pregunta si, se me apagó el teléfono, si mu es igual a cierto valor, si el parámetro es igual a cierto valor. Por ejemplo acá, mu es igual a 250. ¿Sí? Bueno. Ahora vean algo interesante. Cuando el intervalo de confianza es bilateral, el error de estimación es, habíamos dicho 1,96. Acuérdense que 1,96 era el percentil 1 menos alfa sobre 2 de una distribución normal estándar por sigma sobre raíz de n. El error de estimación es esto. Fíjense que hay 3 componentes que se relacionan. El tamaño de la muestra, el nivel de confianza. El nivel de confianza es 1 menos alfa. Si se lo quieren anotar en algún lado, el nivel de confianza es 1 menos alfa, acá. Después el apunte lo dice. Y el error de estimación, el error máximo de estimación. Esas 3 componentes están relacionadas. ¿Qué pasa? Si yo tengo una confianza más grande, ¿cómo va a ser el error de estimación? Más chico. Si tengo una confianza más grande, este valor va a ser más grande cuando lo busque en tabla. Si la confianza fuera de 99%, acá yo buscaría el percentil 0,995. Y en la normal estándar ese 0,995, ese percentil, ¿cuánto vale? 2,57. 2,57. 2,57. Antes teníamos 1,96 acá. Ahora tenemos 2,57. Entonces el error de estimación, ¿cómo va a ser? Voy a abrir este es el momento de abrir un jam. Si yo tengo una confianza uno menos alfa, hasta recién era 0,95. Entonces, Z, el percentil de la normal estándar,
1 menos alfa sobre 2. 1 menos alfa sobre 2, ¿cuánto era? Yo estaba buscando 0,99. No, 97,5. 97,5. Son valores que se lo van a tener que aprender porque son como estándar. 0,97,5. Entonces, si yo tengo 0,97,5, busco esta probabilidad, esto es la probabilidad, y necesito el valor de z, ¿no? ¿Que cuánto me da? 1,96. Bueno, ahora quiero más confianza. Yo quiero que esté. Quiero más confianza. Yo quiero que mi parámetro esté en el intervalo que yo calcule, así que voy a subir la confianza al tope. 0,99, porque nunca puedo tener una confianza del 100%, eso no existe. 0,99. Entonces, ¿qué percentil tengo que buscar? Z, 2,57. el que acumula 0,995, ¿no? Tengo que buscar ese percentil. Claro, sí, sí. Bueno, ese percentil, ¿cuánto me da? 2,57, más o menos. 2,58, según cómo lo redondee. 2,57. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el error de estimación? Va a aumentar. Claro, entonces, conclusión de esto. Si yo aumento la confianza, ¿qué me pasa? Sí, tengo más confianza, pero ¿qué me va a pasar? El error de estimación también me va a aumentar. ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué consecuencia tiene que el error de estimación aumente? Que yo voy a tener un intervalo más amplio, ¿no? Ah, bueno, entonces ya no es tanto negocio, porque ¿cómo? Sí, tengo más confianza, pero tengo un intervalo más amplio. ¿Por qué tengo un intervalo más amplio? Porque yo le estoy exigiendo más. Yo le estoy exigiendo más confianza. Entonces el intervalo es así. Pero, profe, si tenés más confianza, tendrías menos riesgo. Claro. Y por eso que si tengo menos riesgo, el intervalo que tiene que hacer Claro, y tiene que subir. ser más amplio. ¿Sí? Profe, pero el error no sería más chico. No. El error de estimación va a ser más grande. Acá se lo demostré numéricamente. El error de estimación es más grande. Entonces tengo que empezar a negociar. Tengo que negociar porque yo digo, yo quiero una confianza que sea alta, pero no quiero que mi error de estimación sea alto. Entonces, bueno, tengo que empezar a negociar con la confianza y el error de estimación. Por eso a veces se elige un poquito menos de confianza, bueno, está bien, 95%, pero no tener un error de estimación tan alto. No me queda ¿Sí? claro, profe. O sea, si tenés menos riesgo, ¿qué problema sería que tener Si vos mayor? tenés para tener menos riesgo, para que ese intervalo, haya más intervalos que te cubran tu parámetro, ¿qué tiene que hacer el intervalo? Ensancharse. Sí. Entonces, una negociación entre la confianza y el error de estimación. Entonces, por eso a veces se elige el 95% de confianza. ¿Sí? El nivel de confianza se elige 0,95 para que, bueno, no se me dispare el error de estimación. Fíjense que de 1,96 pasa a 2,57. Multiplicado por lo que queda, ¿no? Ahora,
Yo tengo este error de estimación en un intervalo de confianza bilateral para el promedio, cuando sigma es conocido. Yo acá puedo despejar el tamaño de la muestra. ¿Qué tamaño de muestra tendría que sacar para tener el nivel de confianza que yo quiero y el error de estimación que yo quiero? Entonces ahora ahí entra a jugar el tamaño de la muestra. Yo quiero un error de estimación que no sea más grande que, no sé, 0,1. No quiero un error de estimación más grande que 0,1. Y quiero una confianza de 0,99. Yo quiero una confianza de 0,99. Bueno, ¿qué tamaño de muestra tendría que sacar? Si yo quiero más confianza y quiero un error de estimación más bajo, ¿qué se me va a disparar? ¿Quién se me dispara? El tamaño de muestra. Ahora, cuando se me dispara el tamaño de muestra, tengo que ver si puedo sacar una muestra de ese tamaño, por cuestiones de costo, de disponibilidad, de tiempo. Entonces, acá el que se me va a disparar, si yo le exijo, lo empiezo a presionar ese intervalo de confianza, le exijo que el error de estimación sea chico, tener una confianza alta, y bueno, sí, te va a decir, bueno, entonces de las barras sacame, no sé, 10.000. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo me quiero acercar a algo perfecto, me dice, bueno, sácate un tamaño de muestra tan grande como la población. Terminás casi estudiando toda la población. Entonces, bueno, hay que empezar a negociar. Entonces, si te quiero para un nivel de confianza fijo, la única forma de disminuir el error de estimación es aumentando el tamaño de la muestra. ¿Sí? Pero acuérdense que hay que empezar a negociar, porque tampoco puedo aumentar tanto el tamaño de muestra, ¿sí?, para algo que no sea posible estudiar. Entonces, bueno, hay que empezar a negociar y tener en cuenta que estas tres componentes están relacionadas en esto de los intervalos. En el intervalo de confianza unilateral, el error de estimación va a ser, acá la diferencia es 1 menos alfa, pero le ocurre lo mismo. ¿Sí? Cuando despejen el n, este valor, este percentil, va a ser 1 menos alfa. Pero va a ser lo mismo. Cuando elevo la confianza, se me dispara el error de estimación. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a hacer, esos ejercicios que ustedes tienen que entregar, creo que en alguno le pregunta calcular el tamaño de muestra para cierta confianza y cierto error de estimación. ¿El tamaño de muestra que yo usé estuvo bien? ¿O si yo quiero tal confianza y tal estimación, necesito otro tamaño de muestra? Esto recuerden que siempre fíjense que para esto no se necesita sacar una muestra. No necesito sacar una muestra. Todavía acá no puedo no sacar una muestra. Por eso el tamaño de la muestra, se decide en la planificación. ¿Sí? Yo digo, bueno, en la planificación yo digo, ¿qué confianza quiero trabajar? En la planificación es donde se decide la confianza. Bueno, quiero trabajar con un 0,95% de confianza. Y quiero hacer otra aclaración. Si ustedes trabajan, cuando eligen la confianza, la eligen para la misma confianza, en general se usa, eso es uso y costumbres en la estadística. Si yo elijo un nivel de confianza, lo mantengo para todos los parámetros que quiero estimar. Acá estamos viendo a mu, pero si yo quiero estimar a mu y después quiero estimar con un intervalo de confianza sigma, uso el 0,95. ¿Sí? Entonces tengo todo un estudio con la misma confianza. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Vamos?
Ahora los otros casos van a ser más rápidos ahora. La estimación de mu cuando sigma es desconocido. ¿Qué pasa cuando sigma es desconocido? Me cambia la estadística del pivote, o estadística pivotal, a veces se dice. Esta estadística se reemplaza sigma por el desvío muestral, porque no conozco el desvío poblacional. Entonces, esta estadística pivote, se distribuye como una t de student con n-1 grado de libertad. ¿Se acuerdan que yo les dije que la t de student es una distribución simétrica campanular más achatada que la distribución normal? Acá el dibujito tendría que ser más achatado, pero no conseguí. Tendría que buscar en internet y ponerle ahí un dibujito de la t de student. A ver, lo que pasa acá, yo lo que quiero es con los percentiles. A ver si después encuentro, bueno, después cualquier cosa lo reemplazo a ese, yo. Bueno, puede ser este. Este tita representa los percentiles. Ahora veo si encuentro algún otro. A ver, ¿dónde tengo el jump? Acá. Entonces, cambia mi estadística pivote, cambia su distribución, ¿sí? Esto se va a cumplir también si se cumple esto, lo cual voy a poder demostrar por propiedad reproductiva teorema central del límite. Y a su vez, cuál voy a usar va a depender de esto. Entonces, acá los supuestos, ahora se los agrego también, van a ser los mismos que cuando sigma era desconocido. El intervalo de confianza queda igual, acá me quedó, acá. A ver no, está bien. El intervalo de confianza queda igual al otro, lo que cambia es el percentil, no lo busco en la normal estándar, lo busco en la t de student con n-1 grado de libertad, y el desvío, como es desconocido, lo reemplazo por el desvío muestral. ¿Sí? Estos son los dos cambios que hago. ¿Qué hago? Cambio el error de estimación. Cambia el percentil y se reemplaza el desvío poblacional por el desvío muestral, porque el desvío poblacional ahora no lo conozco. Fíjense, lo mismo que pasaba para el otro caso, pasa acá. Este es el error de estimación, en donde las tres componentes, tamaño de muestra, nivel de confianza y error de estimación, están relacionadas entre sí. Y se relacionan de la misma manera. Si yo subo la confianza, este percentil va a ser más grande, por lo cual el error de estimación también va a ser más grande. Y el intervalo va a ser más amplio. ¿Qué quiere decir que el intervalo sea más amplio? Si el intervalo es más amplio, voy a tener un intervalo menos preciso. ¿Sí? Cuando tengo un intervalo más amplio, tengo un intervalo también menos preciso. Entonces, gano en confianza, pero pierdo en precisión. ¿Sí? Es menos preciso, el error de estimación es más grande. ¿Estamos?
Díganme si tienen alguna consulta sobre esto. Y fíjense, el ejercicio 1 y 2 que tienen que hacer para entregar, el 1 y el 2 se refiere a cuando sigma es conocido. En este caso, sigma es 500 unidades. Y lo que tienen que estimar es, con estos datos, a la media poblacional. A la media poblacional. O sea, es el primer caso. ¿Sí? Construya e interprete un intervalo del 95% para la resistencia promedio. Tienen que aplicar la fórmula, esta que tienen acá, esta, ¿sí? Recuerden que dan el intervalo de confianza y automáticamente abajo tienen que escribir la interpretación. Ahí en el 1, si yo tengo que aplicar esta fórmula, ¿cuánto me da el intervalo de confianza? Entonces, para la actividad 1, el intervalo de confianza tengo que hacer del 95% para mu. ¿Cuánto da con esos datos la media muestral? Profe, para saber si tomamos el 95 o el 99%, ¿nos lo dice el ejercicio o...? No, ¿te lo puede decir el ejercicio o no? Acá te lo dice el ejercicio. Si no te lo dice el ejercicio, bueno, vos tenés que ver, según el problema, qué tan importante es que tomes una confianza alta, un poco más baja. Pero en general se toma el 95%. Listo, gracias. Entonces acá es media más menos. El valor del percentil es 1,96. Voy a buscar el percentil 0,97, porque quiero estimar. Entonces voy a hacer un intervalo de confianza bilateral. ¿Cuánto era el sigma? Ahora vamos a reemplazar. Y tengo que tener en cuenta el tamaño de la muestra. Bueno. Ahí estamos. Díganme cuánto le dio la media muestral con esos valores. ¿Cuál es la media? Está acá, ¿eh? La variable es resistencia al estallamiento con esa unidad de medida. A ver si lo puedo copiar. Sí. Esta es la variable. Esta es la variable I. Estamos viendo la actividad 1. Bueno, díganme acá cuánto es la media. ¿Cuánto es? El percentil dijimos 1,96. ¿Cuánto es la media de esos datos, chicos? Lo dice ahí, ¿eh? La pueden calcular, pero lo dice ahí. ¿Cuál es la media? ¿No es esta? ¿No es 7.260? Díganme si me siguen o no, ¿eh? ¿El sigma cuánto es? ¿Me lo dictan? ¿Cuánto era el sigma? 500. ¿Y el n?
Puede ser que sea 10. No, no sé, estoy mirando la pantalla esta. 10, bueno, confío en vos. Si vos contaste 10, 10. Bueno, ahora sí, ¿cuánto me da el límite inferior? Díganme el número. Así lo escribo acá. ¿Cuánto me da? 7.569. ¿Coma algo? Sí. ¿Coma? 9. Bueno, bien. ¿Y el límite superior? No, este es el límite superior. Sí, es el superior, perdón. Sí. ¿Y el inferior? El inferior da 6.950,1. Siempre ponemos 2 decimales, ¿sí? Como Ahora, bueno, 10 sería. sí, está bien. Bueno, en términos del problema, ¿cómo interpreto esto? Con una confianza del 95%, el intervalo calculado cubre la resistencia promedio. ¿Cuál era la unidad de medida? La resistencia promedio de las soldaduras. Háganle una impresión de pantalla o cópienlo. ¿Estamos? Entonces, el B ya lo tienen hecho. El A ya escribimos la variable de interés. Las poblaciones, ¿qué serían? Todas las soldaduras de cierto tipo posibles, ¿no? Antes de tomar la muestra, ¿qué significa ese valor 0,95? Bueno, yo se los puse en este material, está acá. Este 0,95 se interpreta de esta forma, de estas 3 formas. Escriban las 3, ¿sí? Ahora les voy a hacer algunos arreglos acá para que quede mejor redactado, porque no me gusta mucho la redacción de eso. Con la misma información se construye intervalos de confianza del 90%, 92% y 99%. Sin hacer cálculo, establezca la correspondencia entre los intervalos y los niveles de confianza mencionados. El del 90% relacionado con el error de estimación, ¿cuál va a ser? El que tenga más menos error de estimación, según lo que dijimos recién. Si el nivel de confianza es el más bajo de todos, el error de estimación Va a ser más bajo. va a ser más bajo. Entonces tengo que buscar el intervalo, ¿cómo? Más chiquito. Más angosto, sí. Menos amplio. ¿Cuál es el intervalo menos amplio? El segundo, creo. Bueno, calculen cómo le ven la amplitud, restándole el valor más grande y menos el valor más chico, ¿no? Yo ahora no me acuerdo, pero díganme la amplitud del primero. Hagan la resta, ¿no? El primer intervalo de confianza, el primero. ¿Qué amplitud tiene? 554. 505. Ay, se me fue, espere. Acá, volvemos. 550. Ay, espera. Me deja.
Bueno, lo escribo a mano. 554. El segundo, ¿qué amplitud tiene? El segundo que muestra ahí, ¿no? 812,7. Y el tercero, $521,78. bueno. ¿Cuál corresponde al 90%? El tercero. Bien. ¿Al 92%? El primero. Sí. ¿Y el otro? El tercero. El segundo. ¿Estamos con eso? Ustedes Sí, profe. no lo escriben como yo, ¿no? Lo escriben bien. Yo estoy escribiendo algunos números para ayudarlo, ¿no? No lo van a poner así porque si no, después cuando lo tengamos que corregir, ustedes pongan si el nivel de confianza baja, el intervalo baja también el error de estimación y su amplitud. Por eso es que el 90% corresponde al intervalo que tiene menor amplitud. En este caso es el tercero, que tiene una amplitud de 521,78. Traten de escribir todo, ¿sí? Sí. Bien. O sea, sin hacer cálculo se refiere, no que no calculen la amplitud, que no calculen todos el intervalo de nuevo, ¿no? Bueno. Eso sería la actividad 1. La actividad 2 es lo mismo, o sea, es la actividad 1, pero tienen que construir un intervalo unilateral, ¿sí? Porque acá lo que les pregunta, la pregunta de interés es si el promedio es superior a 6.800. Entonces, cuando la pregunta, ya les dije, si el promedio es mayor o menor a cierto valor, corresponde a un intervalo unilateral. Bien. Después, eso se los dejo para hacer, vienen ejercicios 6 y 7. Los otros pueden ir haciéndolo para también practicar para el final. El ejercicio 6, ¿les di de tarea el ejercicio 6? Sí, el 6 y el 7, sí. Bueno, acá tienen una variable que es el tiempo que demanda un proceso en segundos. Entonces se realizó 20 veces el proceso y se notaron los segundos que llevó cada uno de ellos. Una muestra de tamaño 20. Entonces lo que interesa es el tiempo promedio con un nivel de confianza del 98%. El tema es que acá sigma es desconocido. Entonces tengo que usar el desvío estándar muestral. Entonces el estadístico pivote va a tener una distribución T-de-Student. ¿Estamos? Entonces el segundo caso que vimos hoy. Entonces acá tienen que hacer un intervalo de confianza. ¿Ves? Indique cuál es el estadístico que brinda información sobre el parámetro. Es el promedio muestral. Hay que hacer el intervalo de confianza, interpretarlos en términos del problema, recién les mostré cómo se hacía, y después tienen que responder las siguientes afirmaciones si son verdaderas o falsas. El ejercicio, la actividad 7, es la actividad 6, ¿sí? Que se le agrega un ítem. Dice, un encargado del proceso observa el intervalo obtenido y afirma que el 98% de las veces que se realiza el ensamblado, el tiempo oscila entre este y este segundo. ¿Qué opina usted de esa información? Ojo que cuando yo miro un intervalo de confianza puntual,
que ya tiene valores, ya calculé el límite inferior y el superior, no puedo afirmar que el 98% de las veces va a cubrir y el 2% no. Porque esta interpretación corresponde antes de sacar la muestra, ¿sí? Así se interpreta la probabilidad. Es antes de sacar la muestra. A eso se refiere ese ítem. Antes de sacar la muestra sí lo puedo interpretar así, que el 95% cubre y el 5% no. Una vez que saqué la muestra y hice el intervalo de confianza, el intervalo de confianza no lo puedo interpretar así. Un intervalo de confianza en particular no lo puedo interpretar usando estas 3 interpretaciones. Solamente lo interpreto usando esta. A eso se refiere ese ítem. ¿Estamos? Una última cosa que les quiero mencionar es que acá en la sección de material de trabajo 8, está en material de trabajo 8, este archivo, que si me esperan un rato a la tarde, después del mediodía le hago esas correcciones y lo subo. Hay un video, le subimos. Están las sentencias de R para hacer los intervalos de confianza en archivo. ¿Sí? Acá tienen todo explicado cuáles son las sentencias que corresponden. ¿Sí? Y cómo se ejecutan. Fíjense que es muy fácil. El intervalo de confianza para la media es min CI confidence interval, bueno, en inglés, ¿no? Los datos, el desvío estándar si es conocido, el método clásico, y acá es side, es si quiere intervalo de confianza right, es unilateral por derecha. Left es unilateral por izquierda. Acá hay un error, ahora estoy viendo, acá es por derecha. Acá está bien escrito. ¿Sí? Y Profe, si no pone... las medidas que tenemos que entregar las tenemos que hacer en R. No. Ah, listo. Por esta vez no. Pero bueno, si lo quieren hacer, quieren probar y jugar con los datos, ingresan los datos, los ingresan concatenados, los ponen los 10 datos que les dio y después solamente tienen que correr esta sentencia. O sea, son 2 sentencias para que le den el intervalo de confianza. Bilateral o si quieren unilateral, pueden jugar con la confianza también e ir cambiándole la confianza. Bueno, acá este archivo le explica, vayan mirándolo, intervalo exacto para pi, eso todavía no lo dimos. Y bueno, es Profe, eso. El TP2 va a ser todo en R, ¿no? Sí, ese sí. Listo. Por eso ya me estoy adelantando y le estoy diciendo que son solo 2 sentencias para correr un intervalo de confianza. La que agarra los datos y la que después corre el intervalo. Profe, ¿y el TP2 se entrega el 19 o se hace el 19 ahí en clase? Las 2 cosas. Pero eso lo vamos a hablar el lunes que viene. Porque van a tener que traer una parte hecha, la parte en R van a tener que traer hecha. Claro, esa era mi duda. O pueden llevar las computadoras, pero déjenme ver, primero que lo termine de cerrar. Y lo organizo bien y después les cuento. Les cuento el lunes que viene ya con el TP en la mano. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta acá vimos estimación de mu para los 2 casos, cuando sigma es conocido y cuando sigma es conocido. En la vida real se imaginan que en general sigma va a ser desconocido. O sea, vamos a estar con la distribución T de student. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, hoy dejamos acá. Fueron muchos conceptos y muchas cosas nuevas. Repasen, porque después el lunes que viene tengo que cerrar el material de trabajo 8, todos los conceptos que quedan. En este material están los intervalos de tolerancia. Eso ahora les voy a poner también un cartel. Tengo que anotar todas esas cosas. Eso ustedes no lo ven. En este curso nosotros no lo vemos, los intervalos de tolerancia. Los intervalos de tolerancia son para una variable aleatoria, no para un parámetro. Pero nosotros eso no lo vemos. ¿Sí? No llegamos a verlo y no está en el programa de la materia.
Así que eso no iría. Después yo le escribo bien qué sección no tienen que mirar. Bueno, hasta acá entonces hagan esos ejercicios que ya vieron que son rápidos en realidad. Tienen que sí escribir bien prolijo todo. Relean el material de trabajo antes de hacer los ejercicios. Apóyense en estas diapositivas. Y bueno, después la ven a la profesora el día miércoles si les queda alguna consulta. Nos vemos, que tengan buena semana. Profe, yo te tenía que hacer una consulta en particular. quedo. ¿Me quedo después de clase por un ratito? Ahora sí. Dale. Esperamos que se vayan todos y Dale. Chao, profe, nos vemos. chao, nos vemos, chicos. Suerte.